Por todo el mundo, la verdad está bajo ataque. Y está bajo ataque por los que la odian y desean debilitarla o asaltarla. La clave para esta epístola de Judas es de entender el versículo 3, que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No obstante, los ataques más devastadores vienen de los que dicen amar y creer la verdad. Dicen que la creen, que están comprometidos a ella, luego la atacan. Defender la verdad requiere gran discernimiento, requiere gran fortaleza, gran determinación y perseverancia. Lastimosamente, el cristianismo de hoy no tiene mucho de estos. No ha sido muy bueno en guardar la verdad. Primera de Timoteo 6:20 dice: guarda lo que se te ha encomendado. Tiene que guardarlo. Segunda de Timoteo 1:14: guarde el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Usted y yo hemos recibido una encomienda de verdad y tenemos la responsabilidad de guardarla y pasarla a la próxima generación. La parte más peligrosa de la batalla ocurre adentro, en la iglesia, contra los apóstatas que se llaman a sí mismos cristianos, pero no tienen ni salvación ni el Espíritu Santo. Judas nos escribe para ayudarnos en esta batalla y nos introduce a los apóstatas en esta epístola. Hemos visto la semana pasada que estos apóstatas entran encubiertamente, logrando aceptación y hasta el aprecio de miembros de la congregación para poder introducir semillas de la destrucción de la misma congregación. Herejías destructoras. Entran sin escándalo, sin título, sin que nadie los identifique hasta que haya establecido su área de dominio. Escriben libros, hablan en el radio, hablan en la televisión, se meten en universidades, se meten en seminarios cristianos, se meten en púlpitos donde los dejan, se meten en cualquier esfera de influencia donde se le permite. Jesús dijo que sería así. Jesús profetizó en Mateo 7 de lobos que se metieran en el rebaño para destruirlo, devorando a las ovejas por medio de traer mentiras y engaños para atacar como ataca el lobo. Y lo harán vestidos de lobo, vestidos de ovejas. Lobos vestidos de ovejas, que quiso decir ropa de profeta. Habrá apostasía en la iglesia. Pablo lo advirtió de ello también en Hechos 20. La iglesia de Corinto, de Galacia y de Colosa, todas fueron infiltrados por apóstatas. Y Pedro advirtió que vendrá en una escala masiva. Siempre estará la cizaña entre el trigo. Tenemos que proteger a la verdad. Por eso Dios nos manda a contender ardientemente por la fe, a entrar de lleno en esta lucha por la verdad, a dejar todo en la cancha. No es una lucha de sillón donde uno se siente a relajarse, sino una contienda de mano a mano. Es una guerra viva en la cual Dios ha llamado a todo cristiano verdadero a participar. Al entrar en el fuego de esta lucha, no debemos flaquear ni echarnos atrás, porque contamos con la protección de Dios. Además, los apóstatas están destinados para la condenación. Es como Judas nos dice: levántate y contienda ardientemente por la fe contra estos apóstatas presentes en la iglesia, quienes llamándose cristianos no tienen amor y entran en una confrontación
Tenemos que entrar en confrontación con ellos porque ya han sido ordenados a la condenación. No podemos reclamar ignorancia. No podemos decir que no sabíamos. Hemos recibido la advertencia. Hemos recibido el llamado a contender. Todo está delante de nuestros ojos. El peligro está a la puerta. Más bien ya está adentro. Puede arrasar a toda la casa. Entonces abran los ojos. Primero abran los ojos a la impiedad de estos apóstatas. Repasemos versículo 4. Dice la segunda parte, hombres impíos que convierten en libertinaje a la gracia de nuestro Dios y nieguen a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Ellos no son creyentes. Abran sus ojos a su impiedad. No son cristianos, son impíos, son personas sin Dios. Tal vez dicen que hablan para Dios, o que representan a Dios, o le pertenecen a Dios. No obstante, son impíos. No conocen a Dios, y como resultado de ello, su corrupción se manifiesta por todos lados. Judas nos da 3 áreas en que son impíos. Son impíos en su carácter. Versículo 4 dice, hombres impíos. ¿Qué significa eso? Están sin conexión a Dios. Una total falta de reverencia a Dios. La palabra usada aquí por Judas fue utilizada por la iglesia primitiva para referirse a ateos y herejes. Esos son realmente personas impías y están en la iglesia. Todos hablan de Dios y todos ellos hablan de Dios y hablan de Jesús y hablan del amor y hablan de la Biblia, pero en su carácter son impíos. No adoran a Dios. No tienen temor de Dios. No lo reverencian. No hay amor por Dios. Solo juegan a su religión. También son impíos en su conducta. Dice que convierten en libertinaje, versículo 4 de Judas, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es un vicio sin restricción. Es una espiritualidad falsa que no puede restringir a la carne. Y ellos que dicen ser representantes de Jesús son realmente impíos y lo van a manifestar en la corrupción de sus vidas. Para darnos una idea, leamos Gálatas 5, versículo 19. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esa misma palabra aquí, lascivia, sensualidad, libertinaje. Libertinaje es una persona vacía de Dios, solo tiene la carne y son marcadas por inmoralidad, impureza y sensualidad. Libertinaje es una perversión de la gracia. Ellos piensan que pueden ir a los extremos y luego hacer una oracioncita o recitar algunos rosarios y todos están arreglados. Quieren vivir en la libre gracia y perdón de Dios, pero los utilizan como licencia para pecar. Porque nunca han abrazado la salvación en Jesucristo. Rechazan la verdad. Al investigar un maestro falso o un apóstata, encontrará corrupción. No solo el amor al dinero, sino la inhabilidad de controlar su carne. Es inevitable porque lo único que controla la carne es la santidad, es el Espíritu Santo. Esta es su conducta. También son impíos en lo que creen. Su credo es, niega a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. De alguna forma encuentra una manera de negarlo. Mayormente ellos rehúsan vivir bajo el señorío de Cristo. En su vida secreta, ellos mismos son el rey. No se someterán a Jesús como su Cristo, ni como su rey, ni como su Mesías. Eso es típico de ellos. Pervierten y tergiversan las enseñanzas de Cristo y del Evangelio. Apostasía toma la forma de negación. No quiere que la palabra se les imponga sobre ellos.
niegan la naturaleza verdadera de Dios, niegan la persona, la obra o el regreso de Cristo, niegan el contenido de la fe cristiana, niegan la autoridad de las Escrituras en su vida. No son humildes, no están quebrantados, no se someten a la palabra, no son mansos, son orgullosos, sinvergüenzas, soberanos, egoístas de sus propias vidas. Como dijo Tito en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Wow, palabras fuertes. Abominables, rebeldes, reprobados, inútiles para cualquier buena obra. Con razón le preocupa a Judas que estén ya dentro de la congregación. Entonces abren sus ojos a la impiedad de los apóstatas. Pero en segundo lugar, abran sus ojos a lo que realmente son los apóstatas. Eso lo vemos en versículos 5, 6 y 7. Hay 3 grupos de 3 aquí. Si usted solo supiera la verdad, no iría con ellos. Primero, abran sus ojos. Aunque ellos creen que escaparán del juicio de Dios, no lo harán. Dios los juzgará tal y como juzgó a los apóstatas en el pasado. En versículos 5 a 7 entendemos la condenación que les espera por medio de ver 3 juicios pasados sobre apóstatas. Mire primero el ejemplo en versículo 5. Dice, de los judíos apóstatas. Dice, mas quiero recordaros que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Habían visto el poder de Dios. La historia, perdón, la historia más grande del Antiguo Testamento era la historia de cómo Dios redimió a Israel de Egipto. Los sacó con milagros y plagas sobre los egipcios. Dios los trajo a la entrada de la tierra, perdón, a la tierra prometida. La tierra prometida estaba a sus pies, pero no creyeron en Dios. Al escuchar el reporte de 10 de los 12 espías, no creyeron en Dios. Perdón. ¿Por qué dicen? ¿Por qué no nos lleve otra vez a Egipto? Hubiera sido mejor. Nos trajo aquí y todos vamos a morir. Todo se va a terminar, básicamente dicen. No confiaron en Dios. No creyeron en Dios, ni en su poder, ni en su propósito. No creyeron en Dios. Eran apóstatas. Dios los juzgó. Dice, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Ustedes se quejaron que iban a morir en el desierto, y les digo que eso es exactamente lo que pasará. Yo Jehová he hablado, dice. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Eso es lo que ha dicho Judas. El Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dios va a condenar, va a enjuiciar, va a destruir a los apóstotas. No confían en ellos. Ciertamente encontrarán el juicio de Dios. Personas que fueron dadas oportunidades espirituales, quienes fueron invitados a creer la verdad sobre Dios, de confiar en Dios, de poner su fe en Dios, los que supo suficiente para hacerlo, que ven suficiente para hacerlo, y luego desertar a la verdad, encontrarán que el mismo Dios que les dio la oportunidad será el Dios que los destruye. En Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ellos ciertamente, como los judíos apóstatas, encontrarán el juicio. Pero mire el ejemplo de los ángeles apóstatas, los ángeles desobedientes, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué pasó? ¿De qué está hablando? ¿Cuáles ángeles? El pecado que se describe en 4 maneras. No guardaron su dignidad. Salieron de su esfera. En vez de permanecer en aquel lugar de autoridad de Dios, en vez de guardar la dignidad que Dios le había concedido, salieron. Es como una rebeldía. Abandonaron su propia morada. No se quedaron donde Dios los había puesto, en la posición elevada y exaltada como los ángeles santos alrededor de su trono. Deliberadamente se hicieron apóstatas, se rebelaron contra Dios. Luego bajaron y habiendo fornicado. Su pecado se compara a aquel pecado inexplicable de Sodoma y Gomorra, llamado homosexualidad. Y han ido en pos de vicios contra naturaleza. Estos ángeles cometieron actos horrendos de inmoralidad con seres humanos. Estos ángeles que estuvieron en el cielo alrededor del trono de Dios terminaron en prisiones eternas de oscuridad y sufrirán el juicio en el gran día de Dios, y ellos serán echados al lago de fuego porque desertaron a su oportunidad. Estos apóstatas de que está hablando Judas también desertaron su oportunidad de salvación. La rechazaron. Y si Dios no dejó de juzgar a los ángeles, ¿escaparán ellos? De ninguna manera. No se confíe en ellos. Mire también el ejemplo de los gentiles apóstatas. De la misma manera, Sodoma y Gomorra, versículo 7, como Sodoma y Gomorra, la ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Dios los juzgó con fuego, y el fuego es símbolo de juicio que espera a los apóstatas. Sodoma y Gomorra esencialmente hicieron lo mismo que hicieron los ángeles. La información de Dios verdadero estuvo a su alcance. La gente de Sodoma no quería nada que ver en cuanto a Dios verdadero. Nada en lo absoluto. La gente de Sodoma era perversa. ¿Qué pasó? Dios los incineró. Algunos arqueólogos dicen que hay evidencia de una gran ruptura en las estradas de la tierra en ese lugar. Hubo una gran explosión en una reserva subterránea de petróleo debajo del área. Se incendió el gas y se desprendió una gran sección de la tierra y se les cayó encima enterrándolos en aceite y azufre quemándose. En una hora no había nada. ¿Qué ilustración más viva de los apóstatas? Hay un infierno que es eterno, un lugar de tormento eterno, horrífico, a donde van eternamente los que desiertan la fe. Hay otra advertencia a nosotros en Hebreos 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, es decir, por no creer, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay forma que puede ser salvo entonces. Lo único que les queda es una horrenda expectación de juicio. Es una cosa ser ignorante, es otra cosa conocer la verdad y luego pisotearla. Ha tenido el privilegio de conocer la verdad y ahora confronta un destino aún más severo,
los apóstatas. No vayan con ellos. Ellos van rumbo a la furia de Dios. Entonces, abran sus ojos. Su juicio es seguro. Abran sus ojos también, porque aunque los apóstatas se pintan como los más espirituales, no lo son. Veamos 3 características de la naturaleza de los apóstatas. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estos mismos hombres impíos que Judas está señalando en versículo 4 son soñadores. Es una palabra en el Nuevo Testamento asociada con visiones y profecías. Los falsos maestros, los apóstatas, inevitablemente tienen que acudir a una fuente para su engaño, que sea creíble, que tenga alguna autoridad y que sea convincente. Algo que nadie puede contradecir. Muchas veces nos dicen que Dios les comunica en maneras secretas, en sus sueños, en sus visiones. Depende de que no podemos decir que no sea cierto. Y esto en sus ojos les permite no someterse a la palabra de Dios, que de hecho no está en sus corazones. Ellos lo habían rechazado. Aún en el Antiguo Testamento, si no se cumple la palabra de un soñador, las instrucciones fueron de matarlo porque no hablaba por Dios. No escuchen a los soñadores si vienen a ustedes. Ellos se caracterizan por la inmoralidad. Miren lo que dice. Mancillan la carne. Carne aquí se refiere al cuerpo físico. Y la palabra mancilla significa manchar, teñir como ropa. Juntos esos 2 términos se refieren a contaminar o corromper el propósito de Dios para el cuerpo físico. Cuando vea el enlace entre manchar, contaminar y corromper con la palabra para la carne, eso habla de inmoralidad sexual. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Por eso no hay poder divino para frenar su carne. No hay obra de regeneración ni obra de santificación en los que no tienen al Espíritu Santo. Pueden decir que tiene virtud, que tienen honradez, que son justos, pueden hasta poner el uniforme de un clero o un ministro o un sacerdote, pero aman a la inmoralidad, a las tinieblas más que la luz, porque sus hechos son malos, por dentro y por fuera. Son de la carne y hacen las obras de la carne. Los soñadores también se caracterizan por insubordinación. Miren lo que dice en versículo 8 de nuevo. Rechazan la autoridad. Obviamente, si va a vivir una vida de inmoralidad y amar a su pecado, va a tener que rechazar la autoridad de Dios. Esa palabra rechazar significa deshacerse de algo establecido. La palabra autoridad viene de la raíz del Señor. Es el señorío de Dios. Ellos rechazan cualquier autoridad sobre ellos. Dice que son libres y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Rehúsan ponerse bajo la autoridad de Jesucristo. Son sus propias autoridades, con su propia teología y sus propios pensamientos. Esto es arrogancia en cuanto a la soberanía y señorío de Cristo sobre su iglesia. La mentira que Jesús no es el Señor es una mentira cómoda para gente inmoral que rechazan la autoridad bíblica y quiere sentirse mejor en cuanto a sus pecados. Los soñadores se caracterizan por la insubordinación, tanto como la inmoralidad, pero también los soñadores se caracterizan por irreverencia. Mire lo que dice al final. Dice, blasfeman las potestades superiores. En la expresión potestades superiores contiene la palabra para glorias. Ellos blasfeman las glorias. Podría referirse a las glorias de Dios, las glorias de Cristo, las glorias de la verdad divina. Los blasfeman. Blasfemar es básicamente maldecir a lo que es sagrado. Son irreverentes.
Es como cuando ciertas personas tratan de hacer relevante a Jesús en una manera que le quita su gloria. Eso es blasfemia. Y los que lo hacen, blasfeman. A los que dicen que hay una diferencia entre secular y sagrado para escapar del deber de vivir vidas puras y santas, blasfemia. Abren sus ojos. Ellos no son cristianos, no son espirituales. Tampoco, aunque los apóstatas les dicen que han descubierto un nuevo camino, no vayan con ellos. Veamos los 3 caminos de apostasía en versículo 11 y veamos la progresión en estos 3 ejemplos. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ellos siguen el camino de Caín. Es un modelo de uno que desobedeció a Dios. Trajo un sacrificio no aceptable y Dios no lo aceptó. A Caín solo le interesaba el camino de Caín, no el camino de Dios. Rechazó la manera de Dios. Hizo lo que quería en el nombre de adoración. Inventó su propia adoración, rechazando la revelación de Dios y siguiendo a su propio deseo e intuición. Caín tenía una mentalidad de apostasía. Tenía sus propias ideas, desafiando la palabra de Dios. Pecado lo dominaba. Egocentrismo lo dominaba. Los apóstatas siguen el mismo camino de Caín. Tienen su propia religión a su estilo y están enojados y hostiles hasta todo lo que mantiene la verdad. Ellos siguen el camino de Caín. Ellos siguen también el camino de Balaam. Balaam era profeta, el mejor apóstol. Simplemente haría una profecía para aquel que le ofrecía más. Usaba a Dios para lucrar, para ganancia propia. Balac, el rey de los moabitas, trató de contratar a Balaam para maldecir a Israel. No le resultó porque Dios intervino. Ahora plan B, persuadir a las mujeres de Moab a seducir a los hombres de Israel, a cometer inmoralidad sexual e involucrarse con los ídolos, así trayendo el juicio de Dios sobre Israel. Y ese plan desgraciadamente funcionó en gran parte. Esto era blasfemia contra Dios de parte de Balaam. Era insubordinación a lo que sabía que era el plan de Dios. También es inmoral. Es apostasía. Balaam representa 2 cosas. Falso maestro que codicia dinero y la apóstata que influencia a otros a pecar. El camino de Caín era pecado de un hombre. Aquí Balaam influenció a todo un grupo de gente a pecar. También los apóstotas siguen al camino de Coré. La contradicción de Coré, en otras palabras, la rebelión de Coré. La palabra que se traduce contradicción o rebelión literalmente quiere decir contra la palabra. Caín desobedeció a la palabra de Dios. Balaam se opuso a la palabra de Dios. Pero Coré dirigió una rebelión contra la palabra de Dios. Coré era levita, pero había sido excluido del sacerdocio. Tal vez era resentido. Reunió a algunos de sus amigos e inició una rebelión contra la autoridad de Moisés. Falsos maestros y apóstatas se rebelan contra la palabra de Dios. Inventan su propia religión. Tratan de seducir a las personas a seguir su sistema y atacan a los verdaderos líderes. Burlan a los que se mantienen en la sana doctrina. Dicen, como, póngase con la onda, man. Lo más novedoso. La excusa humanista de Coré era porque toda la congregación, todos ellos son santos. Lo que quería decir, no tenemos que hacerle caso a Moisés. Cada uno es igual a Moisés. No necesitamos una guía, un maestro o un mediador. Como hoy dicen, el Espíritu Santo nos guía a todos. Todos estamos siguiendo el camino de la verdad por cuenta propia y usted viene y nos dice que esto y aquello no es correcto y que solo aquel camino es lo correcto.
Todos tenemos derecho a nuestras propias perspectivas. Cada persona es su propia autoridad. La opinión de toda persona es de igual validez como lo demás. Pero eso no es lo que dice Dios. Apóstatas determinados de derrocar cualquier autoridad definitiva que comunica la verdad terminan muy mal. Coré y sus conspiradores fueron tragados por la tierra. Y 15,000 de sus seguidores de su secta falsa murieron en una plaga. ¿Es eso lo que quieren? No vayan con los apóstatas. Abran sus ojos. Aunque los apóstatas prometen mucho, no ofrecen ningún beneficio. Solo producen peligro a los creyentes. Veamos en versículos 12 y 13 5 comparaciones a peligros naturales. Primero dice en versículo 12, ellos son manchas en vuestros ágapes, como piedras sumergidas sobre las cuales se destruyen las embarcaciones. Ellos participan en sus ágapes sin miedo. No tiene sentido de convicción, no tiene conciencia, solo se preocupan por sí mismos, solo contaminan. Los ágapes fueron formados para poder pastorear a los demás. Era tiempo para instrucción mutua, para compartir, para cuidar, para aplicar la palabra, para llamar a la santidad, para confrontar al pecado, todos los unos a los otros en el Nuevo Testamento, usando su don espiritual. Aquí metidos los apóstatas, corrompen todo lo que pueden, se cuidan a sí mismos, no pastorean a nadie y se aseguran que consigan con lo que ellos quieren. No hay preocupación por los demás. No hay temor de juicio de Dios. Son como una terrible, imborrable mancha sobre algo que Dios quiere usar para el bien. También dice que son nubes sin agua. Estas nubes vienen con toda la promesa de lluvia, pero nunca sueltan ni una gota. No tienen nada que ofrecer. No dan ninguna satisfacción. Estos apóstatas prometen llevarle la bendición de Dios, de guiarles en el camino de Dios, de traerle refrescamiento espiritual y prosperidad. Prometen, pero no producen. Están moviendo en el cielo, pero no tienen agua. También dice que son árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Mire bien esa expresión, es muy interesante. No tiene fruto, son 2 veces muertos y desarraigados. Otoño es el tiempo de la cosecha. Hay esperado todo el verano, pero el fruto no viene. Llega el tiempo, el último tiempo para cosechar algo y nada. Estos apóstatas están absolutamente vacíos de vida espiritual. Son 2 veces muertos. Uno no tiene fruto, muerte número 1. Son muertos en sus raíces, han salido del suelo, no tienen conexión a nada que produce vida. Esa es la muerte número 2. Apóstatas no pueden proveer nada, no pueden producir vidas nuevas, no pueden edificar a cristianos. ¿Cuántas iglesias cristianas están dirigidas por árboles 2 veces muertos desarraigados, piedras sumergidas, nubes sin agua? No hacen nada, solo destruyen. También dice que son fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Mire, el mar en la Biblia se usa como símbolo de los que no conocen a Dios. Cuando hay una tremenda tormenta, produce feroz oleaje, y en la mañana, cuando haya pasado la tormenta, la playa está ensuciada de todo tipo de basura. Eso es todo lo que hacen los apóstatas. Hacen mucha actividad, pero en la mañana solo dejan suciedad, solo dejan inmoralidad, insubordinación, irreverencia, predicación falsa, mentiras, engaño. También son estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son como meteoritos, no son estrellas. Pasan un relámpago por el cielo en un momento y luego desaparece en la oscuridad de la noche.
Estos apóstatas aparecen por un poco de tiempo, impresionan a la gente y luego desaparecen en la oscuridad de las tinieblas. Y esa oscuridad de que habla Judas es el fuego eterno de versículo 7, donde van para la eternidad. No se dejen engañar. Aunque sean muy atractivos, estos apóstatas no son lo que dicen ser. Abran sus ojos. Son impíos, no son cristianos. Son soñadores inmorales, insubordinados, irreverentes. Siguen el camino de desobediencia, de codicia, de rebelión contra Dios. Solo traen peligro para el cuerpo de Cristo y no escaparán jamás de la condenación y juicio de Dios. Son enemigos de Dios. Dios nos ha llamado a contender ardientemente por la fe. ¿En cuál lado está usted? ¿Con Dios o contra Dios? Oremos. Padre, la responsabilidad pesa sobre nosotros. Tenemos que contender ardientemente por la fe. Tenemos que abrir nuestros ojos, discernir que lo que tú nos has revelado aquí sobre estos apóstatas que están infiltrados en la iglesia. Te pido, Señor, que nos ayuden a contender, a luchar ardientemente por la fe, para que ninguna persona sea engañado por lo que presentan estos falsos apóstatas. En el nombre de Jesús. Amén.